Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿hay alguien ahí? Soy Marina Nil, soy novelista, me presento por si hay alguien que no me conoce. Hoy quiero hacer un video especial, un video en vivo, presentando mi primera novela que es Llamaradas de Recuerdos, aprovechando que este mes, en julio, cumplió 35 años de su creación, no de su publicación, como por ahí puede llegar a entenderse. Yo tenía 12 años. Me había reunido con un grupo de amigas, nosotras teníamos la costumbre de contarnos cuentos de terror para asustarnos y bueno, en ese contexto inventé una historia que fue Llamaradas de Recuerdos, nomás que arrancó siendo El sueño de la casa en la India, tuvo varias correcciones importantes. No me quiero detener mucho en esto porque hice muchos videos que están en mi canal de YouTube, la mayoría, explicando cómo fue cada versión, cómo fue que trabajé la corrección. Hablé incluso de cada uno de mis correctores, les dediqué un video a cada uno. Y bueno, cómo logré publicar primero en una experiencia artesanal por mi cuenta propia, con fotocopias y cartones y cosiendo y pegando, y después sí ya en una imprenta como Dios manda, que fue los talleres gráficos de la Universidad Nacional del Nordeste. Hoy lo que quiero hacer es un comentario, hablar de la historia en sí. Seguramente la voy a spoilear, así que si alguien no la leyó y no quiere que le arruine el final, en realidad no voy a arruinar el final, simplemente voy a contar algunas cosas que en lo que es el desarrollo de la historia es el secreto que se tiene que descubrir, pero en realidad la historia tiene mucho más. Voy a hacer para eso, me voy a guiar en comentarios que recibí de otros escritores, excelentes escritores que tuvieron el gesto de leer mi novela y hacerme una devolución, y voy a comentar cómo está trabajada la trama en sus distintas capas. Y voy a empezar con uno de los comentarios, que es de Carlos Splawski. Es un poeta increíblemente bueno. Él es de Pampa del Infierno, nació en Pampa del Infierno, hijo de inmigrantes rusos. Está viviendo en Buenos Aires desde hace muchísimo tiempo, pero él sigue siendo chaqueño en su corazón. Y bueno, esto es un pequeño comentario, su comentario total es mucho más extenso, pero no me quiero extender solamente en comentarios. Él dice: extenso y valioso libro de una riqueza extraordinaria en el uso de la lengua hispana. Marina Nil pone sobre el escenario una temática compleja, no resuelta, la lucha del hombre consigo mismo, la naturaleza conflictiva de la intimidad, territorio nebuloso, abarcado por los grandes de la literatura universal, como Fedor Dostoyevsky, sumergido en el entramado de las contradicciones del alma. También Marina Nil coloca su espíritu creador en esta vastedad, trayendo más luz en su búsqueda, desenredando la problemática, creando expectativas en cualquier circunstancia del desarrollo literario, con acontecimientos dramáticos que se suceden uno tras otro a lo largo de la obra, repentinos sacudones que despiertan la sensibilidad y el asombro, dispuestos a conocer la realidad superior. Y ahora sí, arranco con la trama para contextualizar un poco. Cuando yo la escribí por primera vez, se me fue en el tiempo, porque era una historia que arrancaba en la década de los 70, y terminaba finalizando la década de los 80, y yo la había escrito en el verano de 1985-86, entonces como anécdota se me fue para arriba, se me fue a un futuro inmediato. Y 30 años después, quien iba a decir, quedó, no quiero decir como novela histórica, porque la novela histórica tiene características muy puntuales que no son las de este libro, pero sí es una historia que quedó atrás en el tiempo y tiene un gustito y ciertas particularidades en lo que se describe, en las costumbres muy de esa época. Es una historia que arranca en la ciudad de Corrientes. Los protagonistas están en la ciudad de Corrientes y constantemente se cruzan a la ciudad de Resistencia. Ahora voy a comentar por qué. Ahí vive otro personaje muy importante de la trama. Arranca en 1977 puntualmente. Arranca con la historia de Julia Medina, que es una mujer. En realidad arranca un poco después. Arranca finalizando los 80, con una reflexión de Julia, que está reflexionando sobre su vida, pero inmediatamente en el segundo capítulo
hace un salto hacia atrás y ahí empieza realmente la historia con Julia contando su vida, que lo más importante que tengo para comentar ahora, para compartir con ustedes, es que ella estaba muy feliz porque su vida era un sueño, se casa con su amigo de la infancia, se van a vivir a una casa que le ayudan a comprar entre la familia, o sea, todo muy lindo, queda embarazada enseguida, tiene un hijo que es una preciosura, se porta muy bien, es un chico muy dócil, muy bueno, o sea, súper feliz, queda embarazada de nuevo, más que súper feliz, y empiezan los problemas. Primer problema, que tiene que pasar el embarazo en cama porque tiene un riesgo muy alto de perderlo. Después tiene un sueño muy raro, empieza a tener una sensación extraña. El parto se adelanta, tiene una hija. También una hija preciosa, pequeños problemas, pero dentro de todo bien. Nace con un eritema generalizado, nadie entiende por qué, si es una reacción alérgica en algún medicamento en el parto, la cuestión es que después, al día siguiente, el bebé está perfectamente bien. Cada tanto el eritema vuelve, no saben por qué, y el eritema es una especie de sarpullido en la piel, pero la impresión es como si el bebé se hubiera quemado. Hay distintos niveles de gravedad. Esto es una de las cosas que me enseñó a investigar Margot Pérez Solari, porque en la segunda versión que yo escribí de la novela, que era Yo me llamo Lucrecia, a la nena le salían ampollas. Y Margot me dijo, ampollas, habría que ver, bueno, y me contactó con médicos para que yo comentara la situación y viera médicamente qué era lo más parecido y lo más verosímil para poder aplicarlo, y ahí salió el tema del eritema generalizado, eritema intenso, bueno, distintos eritemas que van apareciendo a lo largo de la novela. Y esta niña no es tan encantadora y tan dócil como su hermano, que solamente quería comer, que le cambien los pañales y estaba feliz de la vida. Esta nena llora desde que se levanta y sigue llorando durante el día y después sigue llorando desconsoladamente, y la madre se vuelve loca porque no entiende qué pasa después de haber tenido una experiencia tan linda con su primer hijo, no entiende por qué esa criatura y llora con angustia. Es un bebé tan chiquito llorando con angustia. Y no está sucia, no tiene hambre, no tiene fiebre, no entiende. Bueno, eso es uno de los hilos que después se van trenzando con los demás hasta desembocar en la resolución del conflicto. Esta mujer joven, Julia Medina, tiene 23 años cuando se casa, es una chica muy joven, en 1977, como dije recién. Entonces hay todo como una pincelada de cómo era Corrientes y Resistencia en esa época, que es donde transcurre toda la novela. Después aparecen otros personajes que vienen de Brasil, pero la novela siempre transcurre en Resistencia y Corrientes. Les voy a compartir otro comentario antes de continuar con lo que es el resto de la trama, ir revelando otras partes de la trama. Este es un comentario de Alejandro Mauriño, un escritor de Corrientes justamente, que también leyó la novela. Me hizo un comentario mucho más extenso, pero esta parte que rescaté me parece interesante para compartir porque pinta bastante bien y sintetiza bastante bien lo que les estoy comentando ahora. Una historia de ficción pero posible. Un relato contado en primera persona, moroso y prolijo. Una veintena de personajes con identidad propia, con dramas cotidianos y aspiraciones que los mueven de aquí para allá, con una dinámica sorprendente. Una mujer valiente, sacudida por una situación que jamás esperó protagonizar. Una niña fantástica, adorable y terrible al mismo tiempo, y una muñeca animada por vaya a saberse qué espíritu proveniente del más allá. Si hubiera que explicar en pocas líneas en qué consiste la primera novela de Marina Nil, el lector tendría una síntesis en el primer párrafo de este comentario. Llamaradas de recuerdos es una historia de ficción, pero de un carácter tan extraordinariamente realista que la autora logra, mezclando con habilidad lo posible y el mundo de la imaginación, sumergir al lector en un placer intenso y continuado. Y continúo yo comentándoles Les había propuesto, cuando recién empecé, a hablarles de las distintas capas. Esto tiene que ver con que la literatura básicamente es para entretener. Hay que entretener al lector. Y máxime, en mi caso que escribo novelas, que Llamaradas de Recuerdos es la más
la más breve. La mostré en muchos de los videos, la muestro una vez más. Este es un ejemplar que me quedó en papel. Tiene 330 páginas prácticamente. Entonces, si alguien va a comprar esto y lo va a leer, lo tiene que entretener, lo tiene que enganchar de alguna manera, lo tiene que conmover, porque si no, no lo va a leer. Es así, por más que tenga una sinopsis brillante, que tiene acá una pequeña síntesis de lo que trata, pero la sinopsis puede ser súper brillante, los comentarios pueden ser increíbles, pero si el libro no está bien escrito, si no engancha, si no conmueve, no sirve. Y me pasó como lectora, engancharme con sinopsis, con tapas muy bien diseñadas, con comentarios que yo decía, ay, muero por leer ese libro, y cuando lo empezaba a leer era... Y no sé, yo me había imaginado algo más. Y bueno, entonces por eso este libro también tiene mucho tiempo de trabajo. Esto también lo comenté en los videos que fui haciendo, porque claro, yo lo escribí a los 12 años. Esto que les mostré recién no es lo que yo escribí a los 12 años. Hubo una corrección muy importante cuando yo tenía 18, hubo otra corrección muy importante cuando tenía 25 y una final cuando tenía entre 28 y 29, que yo creí que le iba a pegar una cepillada nomás, iba a ajustar algunos detalles y la terminé escribiendo completamente de nuevo, cuando encontré bibliografía y gente que tenía información que podía enriquecer otra capa de la trama, y acá voy a lo que iba. Es una historia de misterio, es una historia de una familia tipo, clase media, en los años 70-80, un matrimonio con 2 hijos que tienen los típicos problemas que puede tener una pareja, pero aparece esta criatura, esta niña, que primero aparece con su eritema que cada tanto le brota y nadie sabe por qué, una criatura que llora muchísimo desconsoladamente y nadie sabe por qué. Después es una nena que se niega a hablar, que señala lo que quiere, no dice una sola palabra, nadie sabe por qué. Piden ayuda a los médicos, piden ayuda, no pasa nada, no habla porque no quiere. Bueno, finalmente habla con 2 años y habla en portugués. Y lo primero que dice es, mamá, esta no es mi cara, parada delante de un espejo. Bueno, imagínense esa situación totalmente desopilante, padres jóvenes, preparándose para ir a visitar a los abuelos, la criatura que jamás había hablado hasta ese momento, que lo único que hacía era y llorar, le dice, mamá, esta no es mi cara, y en portugués, ¿cómo pueden quedar después de eso? A partir de ahí la criatura sí, habla perfectamente en portugués. No hay portugueses en la familia, nadie jamás le habló en portugués, nunca viajaron a Brasil, nunca. ¿Por qué habla en portugués? Inmediatamente después empieza a asegurar algunas cosas, ¿no? Inventa una familia paralela. Entonces ella tiene un hermanito que se llama David, que es un hermanito más chico que ella, que no es Leo, que es su hermano mayor, tiene otros padres. Habla mucho de Luciana, que se la tienen que mandar a Luciana, y todo en portugués, por supuesto, y no entienden qué pasa a los padres. Y hay situaciones súper cómicas y hay situaciones súper dramáticas porque terminan con la nena llorando desconsoladamente, pidiendo por su padre, pidiendo por su hermano, pidiendo por Luciana, me confundo porque tengo una sobrina que se llama Luisana, y los padres no entienden qué pasa. Hasta que aparece un personaje del cual voy a hablar un poco más adelante. Y en este no saber qué pasa y que se empieza a trenzar un misterio que primero no sabemos qué pasa, pero después empiezan a aparecer indicios y elementos con los que uno, acompañando a Julia, porque Julia es la que hace todos los descubrimientos, uno puede ir adelantándose incluso a Julia y decir, puede ser que vaya por acá, o puede ser que vaya por este otro lado lo que está pasando con la nena. Esa es una de las capas. La otra capa tiene que ver ya destinada a personas que tienen cierta formación en temas más bien espirituales. Van a encontrar muchos elementos en lo que es la trama misma de la historia, una vez que se descubre, después ya lo voy a decir con todas las letras, por ahora lo dejo un poco en suspenso. Una vez que se descubre, van a encontrar en todo el entramado indicios
que ahí también está toda la bibliografía que me leí, las charlas que tuve con gente que manejaba todos estos temas. Van a encontrar, por ejemplo, el sendero del discipulado, cuando Julia, desesperada porque no sabe ya qué hacer con su hija, cómo ayudarla, porque ella cree que lo que la tiene mal es el sufrimiento de su hija y no saber cómo consolarla. En una primera instancia ella cree que por eso ella sufre con su hija cuando su hija sufre. Entonces pide ayuda, va a un cura, va a un medium, busca por todos lados y no encuentra a nadie que la pueda ayudar con esa situación de esa criatura que llora por una familia que inventó. Y después está, bueno, la otra, que no es tanto una capa, sino que es el condimento de la época y el lugar, porque es un libro regional, no solo que es un libro argentino, sino que es un libro correntino y chaqueño, digamos. Es un libro regional en realidad, porque Resistencia y Corrientes estamos unidos por un puente, y la mitad del libro sí transcurre en Corrientes, porque esta familia es correntina, vive en Corrientes, pero hay una mitad del libro que transcurre en Resistencia y ya vamos a llegar a eso. Entonces, esos son los las tres capas, o las 2 o 3 capas principales. Después pueden haber muchos más. Un profesor o un licenciado en letras seguramente va a encontrar muchísimas cosas, muchas más de las que yo misma pueda encontrar, porque yo también, el que crea, está apasionado, en mi caso, voy a hablar por mí, muy entusiasmada con la historia, más que entusiasmada cuando encuentro esos elementos que pueden enriquecerla, cuando veo cómo la historia va madurando, cómo van madurando los perfiles psicológicos de los personajes, la trama se va poniendo más compleja, y uno mismo yo no puedo tener una visión tan grande de mi propio libro, a menos que, y ni siquiera, por ahí sí, dejando pasar mucho tiempo, lo que yo pude hacer fue encontrar muchos errores, y corregir, y llegar al punto de poder corregir yo misma lo que es la construcción psicológica del personaje y lo que es también la trama. De todas formas, un 100% de objetividad con el trabajo propio, y no sé si en algún momento, de alguna manera, se pueda lograr. Pero poquito se logra con esto de la historia, de ir trabajándola y bueno, ir entreteniendo al lector, que eso es lo importante. Hay que entretenerlo, hay que divertirlo, le tiene que interesar lo que está leyendo. En el caso de la ficción, le tiene que conmover, tiene que empatizar con alguno de los personajes, o lo tiene que amar o lo tiene que odiar, pero alguna emoción le tiene que generar el libro, especialmente, insisto, cuando uno tiene un libro tan extenso. Alguna emoción tiene que generar ese libro, porque si no es una pesadilla, no lo lee nadie. Esto es así, es regla. Y ahora voy a compartir con ustedes el último comentario, que es de la profesora Marta Bardaro. Se los comento y después sí voy ya a detalles más puntuales del libro. Marta dice: me ha caído en suerte, lo que para mí es un honor, la tarea de presentar la primera novela de mi joven amiga Marina Nil. Esta es, pues, su ópera prima, y realmente no lo parece. Al contrario, uno diría al leerla que ya ha escrito varios libros por la soltura y aparente espontaneidad con que maneja el lenguaje. Y digo aparente porque en realidad cada palabra, cada expresión, están cuidadosamente elegidas, de modo tal que van llevando suavemente al lector hasta introducirlo en las profundidades de un tema polémico, controvertido, fascinante, como es el tema de la reencarnación. No es un tratado sobre esta creencia, ni tampoco un intento, como dice Marina a través de uno de sus personajes, convertir a nadie a esta filosofía de la vida, o mejor diríamos, de más allá de la vida. Decía que no es un tratado teórico, es una novela en la que los personajes van descubriendo, a causa de un problema familiar, lenta y dolorosamente, un camino que finalmente los conducirá a la paz que tanto anhelan. Este, repito, es un comentario de Marta Bardaro, y ahí fue un super spoiler, más o menos super spoiler, tiene que ver con uno de los secretos que se revelan, pero hay varios nudos. Esta historia no tiene un solo conflicto para resolver, sino que tiene varios. Se resuelve uno y aparece uno mucho más grande. Y bueno, algunas cuestiones interesantes para comentar es que está escrito en primera persona,
Y escribir en primera persona tiene sus pros y tiene sus contras. Yo me incliné por la primera persona cuando hice la primera corrección de esta novela, porque la hace mucho más verosímil. Si yo estoy contando la historia de mi hija, que nació y desde la noche que nació tuvo este problema y después este otro, y me pasó que tratando de ayudarla descubrí esto y después encontré esto otro, y después esto desembocó en un problema mucho más grande porque me complicó la vida de tal manera, es mucho más verosímil que si lo que yo hago es contar que a Julia estaba feliz de la vida porque se casó con su amigo de la infancia y los abuelos entre sus padres, yo digo abuelos porque son los abuelos de los chicos, pero entre sus padres les adelantaron el dinero para que compraran la casa, una casa preciosa en un lindo barrio de Corrientes, y bueno, y tiene un hijo y después tiene otra hija, y pasa algo raro con la hija, y bueno, no llega de la misma manera. En ese sentido, punto para la primera persona del singular. Ahora, la primera persona del singular tiene una contra bastante grande, y es que el único punto de vista que yo puedo manejar es el de Julia. Porque Julia piensa, Julia observa, Julia vio, Julia escuchó, Julia deduce, Julia ve el sufrimiento de los demás, la duda de los demás, el enojo de los demás, no sé, lo que sea. Julia ve a los demás. El narrador no puede meterse en la cabeza de los demás ni en el corazón de los demás para ver qué es lo que realmente pasa por la mente de los demás. Es Julia la que hace todas las suposiciones. En ese sentido es bastante limitante, porque es el mundo de Julia directamente. Es todo desde lo que Julia se mueve, es lo que puede ver, lo que puede escuchar, la gente con la que se relaciona, con la que puede suponer y compartir, y hasta ahí quedamos. Pero de todas formas fue un golazo cambiarlo a primera persona porque le dio realmente un gustito y un perfil muy verosímil, a tal punto que hubo gente que me preguntó por mi hija. Y yo decía, pero yo no soy Julia Medina, yo soy Marina Nil, y Julia Medina se casó en el 77 y yo nací en el 73, o sea que cuando Julia se casó y empezó con todo este drama, yo recién tenía 4 años, pero a veces hay lectores que no casan, que creen que cuando uno escribe en primera persona es porque es una experiencia personal, y en realidad no es una experiencia personal, es sí fruto, a veces uno aprovecha experiencias propias o experiencias de personas cercanas, que en Llamaradas me pasó que yo aproveché la experiencia de personas cercanas, que gracias a Dios no fue la mía porque fueron experiencias terribles. Uno aprovecha también su bagaje de lecturas en general y lecturas sobre el tema puntualmente, la investigación que uno pudo haber hecho, los cursos que uno pudo haber tomado sobre distintos temas, y bueno, sí, no es que un escritor de la nada saca una novela o lo que sea, ningún creador de ninguna disciplina saca su obra de la nada, siempre hay un bagaje al cual acude para crear. Y bueno, dentro de eso, la primera persona estuvo genial porque salvó al libro de ser un poco, yo creo que si hubiera estado en tercera persona, hubiera sido bastante aburrido, porque realmente el centro está en Julia, está en Mandy, en Amanda, su hija, y en la muñeca. El centro, el corazón de la historia son ellas tres. Y hay familia, hay amigos, hay otra gente, hay otros elementos que van apareciendo, algunos importantes que se mantienen constantes durante toda la novela y otros que van apareciendo esporádicamente para enriquecer alguna situación puntual. Pero el corazón de la novela son ellas tres, entonces está perfecto que sea Julia la que relate porque le da un gustito muy especial. Y bueno, ahora voy a hablar un poco de los personajes. Cada personaje representa algo, representa una cuestión dentro de la novela. Tenemos primero la familia de Julia, que son Julia con su esposo Walter, Leo y Mandy, los 2 hijos. Tenemos también un nexo, que yo hablé mucho de Resistencia durante todo el video, y bueno, en Resistencia está la tía Elena. La tía Elena es una amiga, una vieja amiga, no por edad, si bien Julia la ve vieja porque Julia tiene 20 y poquitos de años y la tía Elena tiene más de 40, entonces Julia la ve como una señora grande, pero en realidad no es una señora tan grande,
que es amiga desde la juventud de la mamá y la suegra de Julia. Entonces la tía Elena es una tía de la familia que los vio crecer, era la tía que viajaba por todo el mundo, que les traía regalos y juguetes, era la tía mágica. Y bueno, aparece la tía mágica porque por supuesto sigue siendo amiga de la mamá y de la suegra de Julia, y aparece en un cumpleaños de uno de los chicos y bueno, Julia contenta, tía, mire, mis hijos. Y pasa lo increíble. Hay un flasheo inmediato entre Mandy, que era lo más arisco y antisocial del mundo, y la tía Elena. Y empiezan a hablar las dos en portugués, claro, porque tía Elena tiene familia en Brasil. Entonces tía Elena sí habla portugués. Y bueno, y se ponen a conversar las dos como grandes amigas, cuando eran realmente desconocidas. Elena la había visto a Mandy cuando era bebé en alguna oportunidad y nunca más. Y Elena le dice, ay, tengo un regalo para vos. ¿Qué te parece si tu mamá y tu hermano van a visitarme uno de estos días? Entonces te doy. Ay, bueno, la nena feliz de la vida. Y cuando se va, le dice Elena, mira, tengo una muñeca que mi familia, mi hermano, me la dio para que se le regalara a tu hija justamente porque capaz que suena exagerado, pero yo siempre muestro fotos de mis amigos y los nietos de mis amigos y quedaron encantados cuando la vieron a Mandy y quisieron que la muñeca sea para ella. Y Julia dice, bueno, sí. Y bueno, le voy a comprar algo a Leo también, dice tía Elena, para que los dos tengan un regalo. Y Julia dice, bueno, sí, está perfecto, no te ofende que la muñeca sea usada, pues para nada. Pero le parece, ¿cómo van a simpatizar a través de una foto con mi hija? Una cosa rarísima, pero bueno, van a la casa, bueno, un tecito, todo muy lindo. Regalo va, Playmobil para Leo y para Amanda una muñeca de porcelana preciosa. Y Amanda se enloquece en ese momento porque dice, esta es Luciana, David me mandó a Luciana como había prometido. Y Julia se puede imaginar, cállate, no pasar papelones, casa ajena. Claro, porque trataban, pues no sabían nunca cuándo el comentario iba a terminar desencadenando un llanterío y no quería pasar papelones en casa ajena realmente, ¿no? Prefería que esas cosas pasaran en la intimidad de su casa. Y después, bueno, viene Elena y se ponen a conversar y dice, ay, qué linda la muñeca, porque David, sí, qué linda, y se van. Claro, le dice Elena, tenés razón, fue David, no mi hermano el que te mandó, porque, bueno, vuelven a la casa y queda pensando, Julia dice, pero no puede ser. La nena dijo, David me mandó a Luciana, y después Elena dijo, sí, fue David, no mi hermano, el que te quiso mandar la muñeca. Y dice, pero si David y toda la gente de la que Amanda siempre habla es gente ficticia, es una familia que ella inventó. Pero la familia de tía Elena es gente de verdad. Y bueno, y ahí empezó el primer cortocircuito en el que dijo, no puede ser que hayan estado hablando de las mismas personas, o sí. Y bueno, y ahí empezó el primer cortocircuito y los dejo así con la incógnita. Luciana es la muñeca, una muñeca que Mandy siempre quiso, no le gustaba nunca, no le gustaban, en una nena que no juega con las muñecas, pero siempre quiso a Luciana. Y una vez que recibió a Luciana, no volvió a jugar con otra cosa en la vida, se encerraba horas con la muñeca, hablaba con la muñeca, en portugués, por supuesto, todo en portugués, a menos que estuviera obligada a hablar en castellano porque su interlocutor no la entendía, la nena hablaba en portugués. Y esto en el texto yo lo remarco poniendo letra en cursiva y escrito en tú. Todos los textos de Amanda hablan, y cuando viene también la familia cuando alguien más, Elena o la familia de tía Elena, hablan en portugués, está escrito en tú y en cursiva como para destacarlo. Y hay una aclaración también en el libro antes de que empiece la historia para que el lector entienda por qué eso, ¿no? Y ahora bien, estaba diciendo que la nena se encerraba horas y horas con su muñeca y hablaba y jugaba con su muñeca.
Y bueno, y a Julia no le gusta eso mucho porque a ella quiere que su hija sea un poco más como el resto de las nenas. Por ahí la palabra normal no es linda, ¿no? No es que, porque si no tampoco queda como la criatura esa normal. Y no, la criatura no era normal, era distinta. Era más una nena solitaria, ermitaña, le decía por ahí la madre. Y todo el día encerrada, jugando con la muñeca. Leo salía, jugaba con sus amigos. Ella veía a las hijas de sus amigas que jugaban entre sí. La nena encerrada con la muñeca. A ver, qué bárbaro. Y un día se arrima a escuchar, a ver qué está hablando con la muñeca. Y efectivamente están hablando de David y el papá y el hermano de tía Elena. Y dice, pero está hablando de la familia de tía Elena. ¿Y cómo puede ser? Es una cosa más rara. Pero después la cosa rara se empieza a poner espeluznante cuando Julia escucha que la muñeca, obviamente la muñeca no habla. Es Amanda que hace la voz de la muñeca, pero las cosas que dice Amanda son imposibles para una criatura de su edad. Una criatura de 5, 7 años no puede reflexionar de esa manera, es imposible. Y entonces, ¿por qué está diciendo esas cosas? Y es una situación un poco que ya empieza a ponerse un poco siniestra porque a tal punto llega a ser importante Luciana para Amanda que viene, en un momento dado de la historia se empieza a hacer demasiado frecuente para los gustos de Julia, que aparece la criatura y Luciana dice tal cosa, y cállate, Luciana no habla. Luciana dice en un momento que la mata la madre con esto, le dice, Luciana dice que los niños mueren al crecer. Y si eso pasó con David, ¿cómo que la muñeca no va a decir una cosa tan espantosa como que los niños mueren al crecer? O sea, la madre está totalmente sacada cada vez que pasa, que sale la nena con una de esas afirmaciones y siempre trata de callarla, ¿viste? Uf, que no metas la pata, ¿viste? Porque aparte hay una cuestión con la tía Elena, y es que la tía Elena está, a veces está muy bien y a veces está muy mal, no solo porque ella está sola en Resistencia, su familia, su hermano, su único hermano está casado y tiene su familia en Brasil, su papá ya falleció, su mamá también, sino que vive atormentada por una culpa muy grande, porque unos años atrás, en una visita que ella hizo a Brasil, en la que habían decidido que ella se iba a quedar a vivir en Brasil con la familia, bueno, una cosa muy linda para ella, para su hermano y los sobrinos. Para su cuñada no era una cosa muy linda. Y bueno, y ella era muy metida con los chicos, los apañaba mucho, los malcriaba mucho, y eso a su cuñada mucho no le gustaba. Entonces empezó una cuestión de tira y aflojes y encuentros y desencuentros que acabaron con Elena diciendo, mejor me vuelvo nomás a Resistencia y seguimos como siempre. Yo vengo de visita de vez en cuando, por ahí pueden viajar. A ellos se les hacía más complicado viajar porque eran 4. Elena era una, tenía un buen pasar. Entonces, bueno, y quedaron así en que me vuelvo a Resistencia y todo bien. No pasó nada. Ahora un tiempo ya se estaba volviendo Elena, hay un incendio en la casa. Logran salir todos, sale el hermano de Elena, sale Elena, tenía de la mano a la sobrina más grande, la cuñada tenía al chiquito, a David en los brazos, y en un momento dado la nena dice, Luciana, y entra corriendo de nuevo a la casa en llamas. Y entra atrás de ella el chiquitito, David, y atrás de los dos entra el padre. Total que cuando sale el padre con el chiquito y el chiquito tenía en los brazos a la muñeca. La nena más grande murió. Entonces en Elena hay una constante sensación de culpabilidad de que si la hubiera agarrado más fuerte, y aparte doble culpabilidad porque ella le había regalado esa muñeca a su sobrina. Entonces era una sensación de que primero le regaló la muñeca y después por salvar esa muñeca del fuego, la nena murió y la muñeca se salvó. Y a través de tía Elena, que habrán visto que es un personaje muy importante dentro de la historia, que es este personaje que oscila entre estar muy bien y estar muy deprimida en fechas como el cumpleaños de Luz, el aniversario de su fallecimiento. Bueno, hay cuestiones que por ahí caen en depresiones muy feas. En un momento dado, la familia de Elena efectivamente viene a Resistencia, pero no viene de visita,
como lo habían conversado. Vienen ya con Luciano, con un trabajo para instalarse a vivir en Resistencia. Viene, por supuesto, con su esposa, con David y una nena más chiquita que tuvieron mientras tanto, que se llama Lily. Y ese es el conjunto de personajes que constantemente, más importantes, digamos, dentro de la trama, y cada uno representa algo. Todo esto que estoy hablando es súper recontra spoiler. Igual el final no les voy a contar. Y todavía quedan muchas cosas por resolver, así que no se preocupen, no es que ya no se justifica que lean el libro. Pueden leer el libro y van a encontrar muchísimas cosas que a mí se me están escapando y que además no da para contar en lo que es el tiempo que tiene una presentación. Julia está en la búsqueda a través de su hija, a través del sufrimiento de su hija. Ella está en la búsqueda de la verdad. Ella quiere saber qué le pasa a su hija, entonces está atenta y finalmente va descubriendo una serie de cosas hasta que puede elaborar una conclusión y decir, sí, lo que pasó evidentemente apunta para este lado, entonces lo que pasó es esto. Y bueno, pueden, no sé si spoileárselos de todo o dejar que ustedes también como lectores completen ese espacio. Les voy a dejar el espacio para que ustedes completen, porque ya en lo que va de esta presentación les di suficientes herramientas como para que puedan hacerlo. Walter encarna el escepticismo. Walter no quiere saber nada con las conjeturas de Julia. Cuando Amanda empieza con la familia imaginaria, para él es una familia imaginaria, no entiende por qué la culpa a Julia de que ella le da alas a la imaginación de la criatura. No quiere saber nada de buscar ayuda profesional, no quiere saber nada de psicólogos porque su hija no está loca, su hija solamente es muy inteligente y bueno, y no hay cómo convencerlo ni persuadirlo de que cambie de actitud, una actitud en parte también muy permisiva porque es un hombre que adora a sus hijos, pero trabaja todo el día, entonces cuando por fin puede estar un fin de semana, compartir un momento con sus hijos, no quiere ponerse en firme y en duro y en malo. Entonces le tira esa pelota a Julia, total, como Julia está todo el día con los chicos, ella tiene que ser la estricta, la que se pone, la que se enoja, la que marca los límites, y Julia está un poco cansada también del papel que le toca, entonces hay momentos en los que se van pasando la pelota y tienen sus discusiones como cualquier pareja, pero Walter siempre se mantiene en la línea del escepticismo. Luciano, el papá el hermano de la tía Elena, digamos, Luciano representa al discípulo que está ansioso por aprender más, por saber y aprender más, una sabiduría maravillosa que lo ayuda a ver la vida de otra manera y a transmutar su dolor en esperanza. Después tenemos a Beatriz, que es la esposa de Luciano, y a Elena, que ellas no están en la búsqueda, y no solo que no están en la búsqueda, sino que ni siquiera están preparadas. Son personas a las que Elena ni siquiera se da cuenta de que intuye nada, no, pasa toda la novela, es exactamente igual cuando empieza que cuando termina. Y Beatriz sí en un momento dado empieza a intuir y empieza a atar unos cabos, pero de todas formas hasta ahí llega porque no está preparada para más. Después tenemos otro trío que están conformados por Luciana, Mandy y David. Luciana, que viene con un espíritu, viene con el combo, un espíritu, que es el que se comunica con Amanda y que Amanda habla a través del espíritu, es el espíritu que se comunica con ella, y es una maestra que está enseñándoles algo a los niños, algo bueno, no les voy a decir mucho más, y es una maestra que ya fue una maestra de luz en su momento, ahora es una maestra, había sido maestra de otras niñas también en toda su trayectoria. En un momento dado, en un capítulo, se habla de la historia de la muñeca y por qué Beatriz la odia de esa manera, que aparte fue la culpable de que su hija acabase muriendo, o sea, obviamente que la iba a odiar, pero ya la odiaba antes, y explica por qué. Y Mandy y David son también una suerte de maestros, porque David enseña especialmente a su padre, trata él, primero es un niño muy pequeño cuando pierde a su hermana, pero a medida que va creciendo,
él tiene otra convicción y una seguridad interior que los padres ven como que bueno, quedó como que es su protección contra el dolor, que fue su manera de lidiar contra la pérdida, y realmente no lo tomaban muy en serio. Por ahí el padre lo quería tomar en serio, pero más o menos, pues una criatura de 13 años cuando llegan a Resistencia, entonces sí y no, lo tomaban y no en serio. Es como que el padre quería tener la esperanza, pero es un adulto, entonces ya no puede tener la ilusión de una criatura. Pero a través de David hay muchas enseñanzas dirigidas principalmente a su padre, y finalmente hay una enseñanza muy importante que él comparte con Julia en uno de los últimos capítulos. Y Mandy es la maestra de Julia. Es la maestra en el sentido de que por su conducta, por su problemática, la obliga a buscar otro tipo de soluciones y no quedarse en la comodidad, en el conformismo, qué bueno, porque Julia arranca teniendo una vida de ensueños. Esto lo repito por si alguien se conectó después. Ella arranca casándose a los 23 años con su amigo de la infancia, con su casa propia. Es una época, una mujer muy próspera en ese momento, ayudada por otros, pero no importa. Ella había sido maestra jardinera. Cuando se casa, él le pide que se quede en la casa para cuando tengan sus hijos, que los críe. Muy setentista esto. Esto pasaba mucho en los años 70, principios de los 80, eso de que el hombre le proponía a la mujer que se quede en la casa, y la mujer accedía de buena gana, porque en el caso de Julia ella quería tener hijos, quería estar con sus hijos, criarlos, bueno, verlos crecer. No le gustaba tanto que después le pasaran la pelota para que fuera también la que imponía los límites, pero a ella le gustaba su vida, era una linda vida, una vida cómoda, una vida de contento, de alegría, y de repente aparece esta criatura a complicarle la existencia. Bueno, ahí dejó de ser una vida tan perfecta, una vida tan cómoda y una vida tan contenta, cuando ella veía el sufrimiento de su hija y no la podía consolar. Y cada situación que fue viviendo con su hija, cada circunstancia, cada problema, porque después aparece cada problema, pues aparece Julia también metiendo la pata, haciendo comentarios que no tiene que hacer delante de la persona equivocada, porque entra en un grado de tal familiaridad con tía Elena, ya de por sí, porque la había visto crecer Elena, pero con la familia de Elena también, que se presentan algunas situaciones que a Julia misma la asustan. El lector capaz que se muere de risa porque es para reírse, pero Julia, que es la que atraviesa la situación, queda, ay Dios mío, yo tengo que cuidar mi boca más que mi hija, porque la voy a terminar embarrando yo, tanto que la reto a la criatura y la regaño y le digo que no tiene que hacer, termina siendo yo, entonces estamos muy mal. Y bueno, básicamente esos son los núcleos más importantes de personajes. Después hay abuelos, hay tíos, hay personajes que van apareciendo esporádicamente, amigos en un asado. Hay personajes muy terciarios que algunos aparecen una vez y nunca más. Pero el núcleo importante está dado acá con esto, con Julia, el matrimonio de la familia de Julia, tía Elena y la familia de tía Elena. Ahí es donde se concentra la parte más importante y más compleja de la acción. Los demás son todos secundarios, terciarios, ayudan a disparar algunas situaciones en algunos casos. Bueno, esto es básicamente lo que tengo para decir de mi libro. Esto es un pequeño homenaje que le estoy haciendo a Llamaradas de Recuerdos. Es un libro que yo escribí en 1985, cuando tenía 12 años, había terminado séptimo grado y estaba con toda la ansiedad de que empezaba el primer año de la secundaria en marzo. Justo la terminé de escribir el 8 de marzo, que era el día de mi cumpleaños. La corregí a los 18, esto también lo repito por si alguien se enganchó tarde. La corregí a los 18 porque, como decía Marta Bardaro, ella dice que no parece una ópera prima, y en realidad no sé si es y no es una ópera prima, porque realmente sí, fue la primera novela que yo escribí. Pero para llegar a esto, a este libro, yo escribí otras novelas, no es que estuve 20 años solamente con este libro, yo escribí un montón de otras novelas, muchas incluso destruí porque me di cuenta de que no servían. Y yo siempre digo que novelistas nos aconsejan otros novelistas más experimentados, que escribamos una primera novela
haciéndonos a la idea de que la vamos a tener que destruir, porque la vamos a tener que incendiar directamente, porque va a tener todos los vicios y todas las fallas del mundo que son necesarias para poder uno ir evolucionando en su trabajo y crecer como escritor. Pero bueno, hay que sacrificar algunas cosas. Y en mi caso, yo la primera novela no la sacrifiqué, pero porque me parecía que la historia valía la pena, que era potable, que si se la trabajaba se podía sacar algo bueno, y la sostuve durante 20 años. Pero sí sacrifiqué otras historias que escribí, incluso muchas estaban terminadas y las destruí porque me di cuenta que no porque estaban mal escritas, y además la temática era temática que ya sabía. Temas no hay muchos, no hay muchos temas para escribir, pero sobre que no hay muchos uno tiene que hacerlo. El secreto está en el cómo, no en el qué. Y si uno no encuentra un cómo que sea, no quiero decir original, porque por ahí el concepto de originalidad no es tan que uno va a ser tan original, pero por lo menos encontrarle una vuelta de rosca para que sea diferente de las propuestas que se hicieron anteriormente, y lo mejor que uno puede hacer es prenderle fuego. Entonces, bueno, yo rescaté esta ópera prima, que es ópera prima y no al mismo tiempo, porque para llegar a Llamaradas de Recuerdos hubo tres correcciones muy importantes, la de los 18, después con Margot Pérez Solari, que me ayudó cuando tenía 25 años, y después una última corrección propia, donde estuve trabajando yo sola cuando tenía 28, 29, y mientras tanto yo seguía escribiendo. Entonces es y no es ópera prima, estamos ahí, que sí fue mi primera novela, pero para llegar a ser lo que fue hubo un trayecto muy largo y de doble maduración, porque yo tenía que madurar como escritora, por supuesto, pero también tenía que madurar porque era una chica de 12 años escribiendo historias para adultos sin ser adulta. Yo estaba hablando de problemas de pareja y claro, la versión que yo escribía a los 12 años era todo muy lindo, parecía hasta parece una pésima obra de teatro, porque hay mucho diálogo inútil para llenar, porque eso, cuando uno escribe por primera vez una novela, cree que hacer largo ya es novela, y no es hacer largo. Tiene que estar todo, tiene que tener su razón de ser, no es escribir por escribir nomás. Y bueno, pero con 12 años no se puede pretender demasiado, ya era todo un mérito que la pude terminar. Después la corregí a los 18, como dije recién, después a los 25, después a los 28, 29 de nuevo, y llegué a este libro que es Llamaradas de Recuerdos, que se hizo una tirada en su momento, una tirada en papel. En el año 2003-2004 estuvo en la imprenta de los talleres gráficos de la Universidad Nacional del Nordeste, la empecé a presentar en el 2005, así que ya hace bastante tiempo también, hace 15 años de que la empecé a presentar en papel. Y después, claro, cuando se terminó el papel, sigue siendo muy caro publicar en papel. Entonces empecé con los disquitos, empecé a hacer CD libros, y ahora ya estoy en la onda de los ebook, que es mucho más piola porque ya ni siquiera necesitamos un disquito, ya es un archivo que directamente se comparte y uno lo puede leer incluso en la comodidad del teléfono celular si quiere, si tiene una tablet también, si quieren en la computadora de escritorio también la puede leer desde la computadora de escritorio, aunque para eso también podría ser un PDF. Y esa ha sido la evolución de Llamaradas de Recuerdos. También está en una plataforma que se llama Me Gusta Escribir, que la gente los lectores que están, que solamente se tienen que crear una cuenta ahí, pueden acceder a la novela y la pueden leer desde esa plataforma, porque también la idea es llegar a la mayor cantidad de lectores que se pueda. Y yo sé que hoy día la situación está bastante complicada y por ahí un libro no es una prioridad en términos económicos. Si uno tiene que elegir entre comprar un libro y comprar, no sé, comida o pagar una cuenta, y bueno, no hay mucho para pensar, digamos, yo estoy en la misma situación. Entonces tengo por ahí esos gestos, o por ahí cuando estamos trabajando en mi web nueva, por ahí vamos a hacer con la persona que está trabajando conmigo, vamos a hacer súper promociones, precios súper especiales, o por ahí en alguna fecha especial una descarga gratuita. Estamos viendo cómo trabajar eso, porque la idea es llegar a la mayor cantidad posible de lectores. Si bien es importante remunerar el trabajo del escritor, porque realmente no es solamente el trabajo de haber escrito, sino toda la inversión
que uno hizo no solo de tiempo, sino de dinero también, porque hay mucha inversión, uno paga diseñador, uno paga corrector, hay cosas que no se ven por ahí a simple vista, no es solamente el papel lo que es caro, sino que hay muchas cosas que hacen al detrás de escena de un libro que no se ven a simple vista, por eso son detrás de escena y que bueno, es costo, entonces está bueno recibir, pero eventualmente estamos pasando por una situación tan complicada que bueno, para los que no estén en condiciones de pagar, hay otras opciones, así que el que no pueda pagar, si me busca, seguro que me encuentra. Esta es esa frase que el que busca encuentra, bueno, eso se aplica perfectamente a mí. Si me buscan, me encuentran, eso con seguridad. Bueno, no quiero que se haga tan largo. Me voy despidiendo. No sé si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario. No sé si me están haciendo comentarios, acá no me están llegando. Internet siempre es, acá es menos que más, pero eventualmente sí me van a aparecer los comentarios cuando yo publique el video y por supuesto que los voy a responder. No sé si no veo nada por ahora. Me voy despidiendo, les agradezco muchísimo que hayan compartido este momento conmigo. Mañana voy a repetir esta presentación desde Instagram. La idea era hacer en 2 redes sociales distintas porque hay gente que tiene una y no tiene la otra. Y también hacer en 2 horarios diferentes, cómodos dentro de Argentina y un montón de países y que alguno de los 2 horarios quedara cómodo también para otras latitudes. Porque, qué sé yo no digo multitudinariamente, no va a haber gente esperando para verme en España, pero tengo un par de amigos en España y por ahí les va a quedar mucho más cómodo verme mañana a horas tempranas de la tarde que verme hoy a la madrugada, porque ahora no sé qué hora, 10 de la noche, no sé, deben ser las 2, 3 de la mañana en España, así que no, imposible. Pero bueno, la idea era esa. Por eso 2 presentaciones que prácticamente van a ser lo mismo, una desde aquí, desde Facebook, otra va a ser desde Instagram y en distintos horarios para poder llegar a la mayor cantidad posible de gente. De todas formas, esto va a quedar publicado y yo lo voy a compartir también en el resto de mis redes sociales para que si alguien no lo pudo ver y tenía muchas ganas de verlo, o si lo vio y se interrumpió, se tuvo que levantar y volvió y quiere ver la parte que se perdió o la quiere ver completa de nuevo, bueno, que quede ahí publicada para disposición del que la solicite. Y esto también es lo genial de estas presentaciones online, que uno la hace y ya queda. Y súper genial va a ser cuando internet funcione y pueda conectarme con otro escritor y bueno, y podamos realmente presentar y que hable otro escritor de la obra, porque es un poco incómodo hablar para uno como autor. Está muy bueno que hable otro escritor de la obra más objetivamente y bueno, y uno como autor hacer por ahí alguna acotación y bueno, con la participación del público, por supuesto. Me despido entonces por ahora, les mando un saludo muy grande, muchísimas gracias por haberme acompañado. Voy a volver mañana a través de Instagram y voy a retomar los vivos, pero esto desde el Face de la Oficina para Escritores por ahora, con temas que nos interesan a los escritores, cuando afloje un poco el frío, porque realmente mi casa parece un iglú. Bueno, me despido, muchísimas gracias por haber estado, cuídense mucho, sigan muy bien y nos mantenemos en contacto a través de nuestras redes sociales y a través de WhatsApp, los que estén en mis listas de WhatsApp, nos mantenemos en contacto durante la semana. Chau, chau, hasta muy pronto.